ferrocarril pone en movimiento una sociedad entera y establece el contacto de hombres con hombres, de pueblos con pueblos, mezclando el comercio de la riqueza material, el de la riqueza intelectual. Poco a poco se establece cierto nivel en las ideas, así como se derraman y generalizan las fortunas. La civilización moderna no ha inventado nada más a propósito para desarrollar el espíritu público y dar actividad a todas las facultades del hombre. Partícipes del interés que por este género de empresas han tomado algunos capitalistas inteligentes y deseosos de darles en la prensa una representación determinada y precisa, nos ha parecido del caso dar a nuestro diario el nombre de Ferrocarril. Este título, por último, explica las analogías que nuestra empresa guarda con los verdaderos ferrocarriles. Un diario es un vehículo de las ideas, un medio de comunicación para las inteligencias y la locomotora de útiles proyectos. La prensa y los ferrocarriles se sirven y completan mutuamente. Este texto fue publicado el 22 de noviembre del lejano año de 1855, época como tantas otras de despliegue electoral. En marzo de ese año había habido elecciones parlamentarias. El diario, del que estamos hablando, el Ferrocarril, nace para darle apoyo político al gobierno de Manuel Montt, que al año siguiente debe ir a una elección presidencial. Hubo muchos, quizás centenares de diarios en el siglo XIX que nacieron para darle apoyo político a alguien. Sin embargo, el diario del que vamos a hablar hoy, el Ferrocarril, vivió poco más de medio siglo y fue, junto al Mercurio de Valparaíso, uno de los dos grandes diarios chilenos del siglo XIX. Nuestra invitada de hoy, la profesora Carolina Cherniawski, es una experta en el tema y con ella vamos a hablar de diarios, pero tal vez de más, de la cultura impresa y su relación con la sociedad chilena. Soy Alfredo Sepúlveda, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, y esto es Museo de Prensa Podcast. Desde manuscritos clandestinos hasta redes globales de información, los medios han sido actores del poder, de la opinión y de la historia. Esto es el podcast del Museo de Prensa UDP, un espacio para explorar la historia que ha marcado la prensa chilena, porque para entender el presente hay que entender el pasado. Hoy nos acompaña Carolina Cherniawski, doctora en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Historia por la misma universidad. Carolina es investigadora y docente universitaria y autora del libro La religión en letra molde, Iglesia y prácticas de lectura en la Arquidiócesis de Santiago, donde explora las transformaciones que supuso en el plano de la religión, en el contexto de secularización de la sociedad chilena decimonónica, la ampliación de la lectura y la cultura impresa. Además, Carolina trabaja en la Fundación Pentecostés, que reúne la red internacional de colegios kentenigianos, liderando procesos de formación ciudadana para estudiantes, programas de desarrollo profesional y formativo para docentes y equipos directivos, entre otros. Carolina, muy bienvenida a Museo de Prensa Podcast. Un gusto que estés acá con nosotros en este nuevo episodio. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Feliz de estar acá. Qué bueno. Vamos con el ferrocarril y vamos del siglo XIX, un siglo que hemos tocado anteriormente en este podcast también, pero que es, a pesar de estar lejano, es súper importante y súper interesante en el desarrollo del periodismo chileno. Algo hay del título de este diario en el texto con el que abrimos, que es el texto del prospecto. El prospecto era la hoja que salía un poco antes de que apareciera el diario en sí mismo para avisarle a la gente que el diario venía. ¿Por qué le pusieron el ferrocarril más allá de lo que ellos dicen? ¿Qué conexiones ves tú ahí? A ver, yo creo que hay varias conexiones. Primero que nada, yo siento que está la idea de, ¿no es cierto?, un vehículo que comunica, ¿ya? Y el periódico nacía con una idea de comunicar a personas, de transportar ideas de un lugar a otro, ¿no es cierto? Yo creo que tienen muy claro que es un espacio donde la opinión pública ahí, ¿no es cierto?, se puede desenvolver. También, ¿no es cierto?, esta idea de comunicar inteligencias, ¿no?, de personas que están quizás lejos físicamente, pero que pueden a través del periódico comunicarse. Y en algún momento habla de la locomotora de útiles proyectos. Y yo creo que el periódico también tenía esta idea de que podía generar, ¿no es cierto?, proyectos nuevos, podía generar ideas nuevas. Y yo creo que también hay un tema de la modernidad del vehículo, ¿no?
el ferrocarril desde el primer momento se une a esta modernidad que traían los ferrocarriles y quiere ser un poco distinto, ¿no?, a los periódicos que hasta entonces habían. Y yo creo que es una buena manera de hacer un símil de lo que estaban haciendo la llegada de los ferrocarriles, la construcción de nuevos ferrocarriles en este momento. Bueno, tú eres experta en el tema porque escribiste hace ya un tiempo un artículo sobre el ferrocarril y también lo viste en tu tesis doctoral y viste otras cosas también, pero el artículo se llama El cuerpo de un diario moderno y básicamente lo que hace el artículo y el valor que yo creo que tiene, y que también otras personas lo han relevado, es que anteriormente se pensaba que toda la prensa del siglo XIX, no toda, pero que la mayor parte era una prensa doctrinaria, basada en ideas, basada en la lucha política, un poco lo que la historia que contamos cuando hacemos clases de historia del periodismo también. Sin embargo, el ferrocarril no es eso, y antes se pensaba un poco que era eso, ¿no? O sea, el ferrocarril necesita suscripciones, pone avisos, necesita un público, necesita una audiencia. ¿Y tú crees que eso es moderno? ¿Qué sería eso? Yo pienso que también el trabajo que hice en ese momento tenía la novedad, que no la había inventado yo, de por ahí unas lecturas, ¿no es cierto?, de Roger Chartier, esta idea de lo impreso como objeto también, ¿ya? Y la importancia que tiene. Entonces fue pensar que el ferrocarril se podía tomar como fuente, ¿no?, una fuente súper útil para el siglo XIX, porque, como estamos diciendo ahí, ¿no es cierto?, se transportaban ideas, pero también había que conocer como objeto, había que conocerlo como objeto en sí mismo, ¿no es cierto? Y es interesante porque el objeto nos va develando muchas cosas que estaban atrás, ¿no? Una estrategia económica, una estrategia editorial, muy pensado a qué lectores quiero llegar, cómo voy a subsistir, ¿no? No era un periódico que nacía para morir mañana, como lo habían sido muchos del siglo XIX, sino que quería ser un periódico distinto. Y para eso tenía que hacer algunas cosas de manera distinta y, por supuesto, ahí está, ¿no es cierto?, el tema económico, cómo subsistir y cómo, ¿no es cierto?, generar el dinero para poder vivir sin necesariamente solamente de lo que aportaba el Estado para subsistir los periódicos. Y aquí incluso en ocasiones dicen, ¿no es cierto?, que quiere depender solamente de la sociedad. O sea, porque estaba súper moderno porque de alguna manera dicen así voy a tener autonomía, ¿no? Y voy a poder fiscalizar también con más tranquilidad quizás en los asuntos del Estado y esa está desde el inicio súper presente en el periódico. Bueno, hablemos de modernidad un poquito. El siglo XIX yo creo que es mucho más moderno de lo que suponemos y desde mucho antes. Hay un autor que yo sigo mucho que se llama Marshall Berman. 3, 2, 1. El siglo XIX parece ser mucho más moderno de lo que suponemos. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Marshall Berman, que habla de la modernidad como construcción y destrucción constante a partir de una frase de Marx del manifiesto comunista que me parece que es todo lo sólido se lo lleva el viento o algo así que está ahí. Marx, en fin, se refiere como a los valores burgueses, pero Berman lo pone como la definición misma de modernidad, que todo se va rompiendo y se va construyendo al mismo tiempo. ¿Tú crees que hay algo de eso en el ferrocarril, digamos, en su trayectoria de 55 años? Cambia, se instala sobre algo viejo, pero a la vez es desinstalado después al final de su existencia por algo nuevo, que justamente va a ser el Mercurio de Santiago. Sí, yo creo que cuando uno analiza el ferrocarril te das cuenta que hay muchos elementos que son novedad, ¿cierto? Primero, de todas maneras, lo que estábamos recién diciendo, el tema de que es una empresa periodística, quizás no como va a ser el Mercurio en 1900, pero sí un periódico que quiere sobrevivir y hace... Eso es súper notable. Para el 1855 estamos hablando. Uno no se imagina que en 1855 así, se lo imagina más bien con, no sé, con vacas en la calle, qué sé yo. No, el tema de suscripciones, de en el fondo cómo lo hacemos para en el fondo abaratar si tú te suscribes por más tiempo. La idea era tener, ¿no es cierto?, los recursos necesarios para vivir en el tiempo. Eso es bastante novedoso, ¿no es cierto? Hemos visto que en el 19 en general
Habían periódicos que nacían y morían por un conflicto determinado. Cuando acababa esa discusión por la cual habían nacido, adiós. Pero por otra parte, ¿no es cierto?, está otro elemento del 19 con el que quizá rompe, que es este tema de que el periódico quiere intentar, al menos, aunque es representa a un ámbito político, ¿no es cierto?, una idea política liberales, pero no quiere ser un periódico de un partido solamente, y por lo menos intenta ser, ¿no es cierto?, un espacio para que quepan otras posturas. Y eso también, podríamos decir, un poco moderno, rompe con lo anterior. La idea del pluralismo, es medio exagerado decir eso. Sí, yo creo que exagerado el pluralismo, pero en el fondo confluyen, tiene por lo menos la iniciativa de no ser un panfleto político, ¿ya? Y yo creo que ahí ya es, el tema de, por ejemplo, que tú ves la opinión, ¿no es cierto?, del periódico mismo, de la editorial, sigue estando, pero está como se limita a una parte del periódico, como limitada. No es todo el periódico que está dando la opinión. Tiene la idea editorial compartimentalizada. Exactamente. Y ahí, bueno, ahí uno puede ver cambios porque, por ejemplo, versus el Mercurio, cuando nace, el ferrocarril siempre ponía esa parte en la primera plana, por lo tanto sigue dando la importancia, ¿no? El Mercurio ya la entra, ya no es solamente en la primera página. Eso yo creo que van siendo cosas que va rompiendo con lo anterior. Pero el tipo de gente que participaba seguían siendo estos hombres públicos que en el fondo, además de quizá el Congreso, el periódico seguía siendo el espacio donde ellos se comunicaban entre el espacio público. Entonces eso permanece. Y eso sigue siendo, ¿no es cierto?, quizá muy decimonónico, ¿ya? Pero ya no era una aventura romántica, es una novedad, y está muy abierto a mí me impresiona, por ejemplo, los intereses del público, ¿ya? Y cómo se va a hacer cargo de nuevos lectores, por ejemplo, que entran, que a medida que van pasando los años, tú te vas dando cuenta que se incorporan secciones para llegar a esos nuevos lectores. Estoy pensando en mujeres, ¿ya? Y estoy pensando también en clases más populares. De hecho, el mismo Juan Pablo Ursúa le escribe en una carta a Vicuña Maquena y le dice, el fundador del diario, y le dice, estoy pensando cómo podríamos hacerlo para hacer un periódico que llegue a más personas. Eso te iba a preguntar. Ellos tienen esta preocupación como de no sé si lo estoy exagerando, pero lo voy a decir igual así, como de traspasar los límites de la élite informada, y no sé para dónde más quieren llegar, porque los públicos ahí, no sé si hay mucho estudio de eso, pero tienen esta idea como de bajar el precio del diario, y tú lo reportaste muy bien. Sí, es bajar el precio del diario, y él lo dice así, objetivamente. Difícil habiendo comprado imprentas. Sí, pero así todo está esa idea. De hecho, ellos lo dicen muy interesante cuando dicen que bajan también el precio del espacio para publicar un aviso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un cochero podía poner un aviso que estaba desempleado, y dice, para que esa gente no tenga que ir de casa en casa diciendo que está disponible, el periódico también sirve de información. Entonces, yo asumo que es un periódico que servía, no estoy pensando que quizá el cochero leía todo el periódico, pero por lo menos si quería encontrar trabajo, era una manera. Él podía publicar que estaba desocupado, pero también ahí encontraba, ¿no es cierto?, personas que hacían referencia que necesitaban un cochero, o me divertía porque de repente necesitamos un cervecero inglés, así como con nacionalidad, mayordomo francés, descripción de cargo. Y yo creo que eso lo hace muy moderno, porque al final, si tú me preguntas cuál era el lector, yo te diría, de todas maneras, un hombre, ¿no es cierto?, más bien con formación, pero de todas maneras hay un interés cuando se agrega economía doméstica, cuando se agrega el folletín, de llegar a las mujeres que empezaban a leer. Entonces, que el periódico no llegara, ¿no es cierto?, solamente a la mano de los hombres, y también a las mujeres. Y el folletín está muy temprano. Asterisco, la Biblioteca Nacional Digital subió en enero de este año los 6 primeros años del ferrocarril completos, y ahí ya están, yo creo que en el 56 o 57 ya hay folletines, o sea, muy pronto.
Y es divertido, me encontré con una... Y las caluguitas de aviso, voy a citar, no la tengo aquí pero era una cosa así como, si no quieres seguir durmiendo en el suelo, vaya, compre colchones, no sé cuánto, en la casa, cita en estado, no sé cuánto. O sea, creo que allá hay modernidad porque hay una conexión con la audiencia inmediata a través de mecanismos publicitarios que son súper modernos. Sí, o sea, de todas maneras, y de hecho ellos es súper interesante porque dicen en algún momento cuando ya les sale el Mercurio de Santiago a competir, dicen página entera de publicidad no vende, dice, ¿ya? Porque el Mercurio tenía páginas enteras de publicidad y entonces ellos insertaban entre medio la publicidad. Pero, por ejemplo, el mismo folletín que estábamos hablando es un método sin lugar a duda el 19 para llegar a nuevos lectores. Para nuestros estudiantes el folletín es publicar cuentos o ficción o cosas que no sean periodísticas por entrega y en la parte de abajo, generalmente de la primera o de la última página, en este caso es la primera. Y tenían por finalidad, en general son novelas, y tenían por finalidad, ¿no es cierto?, que las personas pudieran recortarla. Entonces, por eso que iba en la parte de abajo, así tú podías recortarlo y te hacías como tu novela por entrega. Y enganchaban, y por lo tanto, como enganchaban, porque cerró la puerta, y uno dice, ay, después de que cerró la puerta, bueno, le dio beso, no le dio un beso. Entonces, te daban las ganas de comprar. Y es sumamente interesante lo del folletín, porque hasta los periódicos católicos que tanto atacaron la novela y el folletín, incluyeron folletines, pero novelas morales. Novelas morales, ¿viste? Después en un ratito más vamos a hablar de eso. ¿Cómo funcionaba el ferrocarril? Jefatura, repartidores, ¿había una organización moderna también del trabajo interno? Mira, de lo que se puede saber por lo que el mismo periódico cuenta, habían puntos de suscripción en todo Chile. A mí me llamó la atención eso, de Copiapó a Chiloé, no es menor, ¿no? Y estaba asociado a un nombre de una persona. Entonces, por lo tanto, había alguien que tenía a cargo en ciertos puntos como la suscripción y la entrega, ¿ya? Ahí se podían entregar los anuncios, tú podías comprar el periódico y podías pagar tu suscripción. En general eran almacenes o librerías. Y el ferrocarril, ya cuando ya se instala como con su salón grande, etcétera, se instala en Bandera, que a mí me llamó la atención, porque Bandera era definitivamente el lugar donde, después me lo topé por la investigación de la tesis, Bandera era el lugar de la imprenta y de las editoriales. O sea, ese era el lugar. De hecho, el Mercurio también se instala por ahí cerca. Incluía también lugares fuera de Chile, Perú, Argentina, Brasil, San Francisco, California, donde también se podían obtener suscripciones. O sea, ahí súper moderno. O sea, realmente la idea era cubrir, ¿no es cierto?, el territorio nacional. Después, bueno, se podía recibir también en la casa, pero ellos preferían y hacían un descuento por, ¿no es cierto?, por suscripción mucho más. Era más caro comprarlo de a uno. Aunque después tienden a cambiar esa estrategia y decir, no, la verdad es que si queremos que llegue más gente, tenemos que, en el fondo, mantener un precio bajo. Era un diario de la mañana, sale de su propia imprenta y nada, bueno, tiene, ¿no es cierto?, un formato chico de 4 páginas, pero eran grandes. Sí, son gigantes, o sea, es una cosa. ¿Tú las viste en microficha o...? Yo la vi en microficha, sí, en microficha, pero lo que pasa es que cuando tú de alguna manera podías tomar las dimensiones, porque ahí mismo te lo indicaba la microficha, te das cuenta que era un periódico, claro, no para andar caminando con él, ¿no? Probablemente se podía llevar unos 4 laptops de alto, una cosa así. Ahora, es interesante eso, porque eso mismo hacía que lo pusieran es algo que se queja, yo lo vi después porque algo que se queja la iglesia en algún momento, que habla de que ya esto de leer periódicos se transformó, dice, como en una como histeria social, dice monomanía social, dice Crescente Razzuri, porque como lo ponían afuera de la imprenta, estas hojas grandes, la gente se agolpaba a ver qué decían, ¿no es cierto?, las informaciones, y escuchaban, entonces llegaba... Claro, porque hay hojas grandes, pero letras chicas, todavía no existe el titular gigante. Claro, no hay muchos títulos grandes. Y la gente entonces se agolpaba en la imprenta o en los almacenes a ver esta hoja, y yo me imagino que alguien habrá leído algo, y la gente escuchaba, entonces llegaba a muchas más personas que las que realmente llegaban por la suscripción o el número de ejemplares. Y eso es lo que hace del periódico el gran medio de comunicación, porque al final, si tú no lo tenías, pues no lo habías podido comprar, lo habías escuchado, lo podías ver, podías acercarte a esos lugares como
por ahí de tumulto y escuchaban lo que pasaba. Claro, aquí podemos hacer al tiro dos vínculos, porque se resulta como contradictorio, pero yo creo que ya está un poco contestado, que el siglo XIX, que tenemos índices de alfabetismo bajos, aunque eso va disminuyendo, pero muy lento, digamos, y aparecen estos diarios gigantescos como que se estructuran como grandes empresas que tienen que haber llegado, como tú dices, a mucha más gente de la que leía o de la que suponemos que leía. Claro, pero por ahí yo en el artículo pongo que con los datos que se tiene de alfabetismo era como un periódico por 100 personas. O sea, tampoco era tanto, ¿no? Lo que pasa es que la información llega a mucha más gente que los lectores. ¿Ya? Yo creo que hay lectores escucha que eran sumamente importantes, porque al final esa información está llegando a mucha más gente que el suscriptor, que el que compra, sino que también al que escuchó, al que estaba por ahí dando vuelta. Bueno, y eso tú lo estudiaste más bien desde los dos lados, lo estudiaste en el ferrocarril y lo estudiaste también con respecto a la recepción que esto tuvo en la Iglesia Católica, que es tu otro gran tema de investigación histórica, que es la cultura impresa en la Iglesia Católica, sus diarios. ¿Podrías desarrollarnos un poquito eso como desde el otro lado? Porque además uno se mete a memoria chilena y lo primero que te sale del ferrocarril es la pelea por la cuestión del sacristán, que fue el gran conflicto entre Estado e Iglesia Católica del siglo XIX. Ellos apoyan al Estado en la pelea, así que... A ver, voy a partir con eso que acabas de decir. Yo, la verdad es que, como tú lo dijiste al principio, yo no estudié el ferrocarril en sus temáticas, entonces no me metí en cada una de sus controversias, sino que lo estudié como su forma, su contenido, como objeto. Pero lo que sí es cierto que cuando estudié el tema de la lectura y los impresos católicos en el siglo XIX, me di cuenta que cuando la Iglesia ya ve que hay muchos periódicos atacando directamente a la Iglesia, uno de ellos era el ferrocarril, hace un folleto que se llama Los periódicos irreligiosos ante la conciencia católica, que el clero en pleno lanza este folleto que fue 3 veces, tuvo 3 ediciones, bueno, todo el mundo lo leyó, todo el mundo que podía leer, y ahí le dice a los católicos que apoyan periódicos como el ferrocarril, literalmente, que dejen de suscribirse, porque un diario que ataca la religión es de alguna manera un diario que un católico no puede apoyar. Entonces el problema es, entonces, ¿cómo se informa a los católicos? Bueno, ahí sale, ¿no es cierto?, entre otros, la necesidad de la Iglesia de decir, tengo que tener un periódico, que no puede ser la revista católica, un periódico. Que era la que existía antes, que era una revista... doctrinal, absolutamente. No era diario, entonces no podía competir y entonces tenemos que sacar un diario católico. Y en fondo porque tenemos que de alguna manera atraernos a esos lectores a que vean la información, el tema del comercio, de toda la información que da un periódico como el ferrocarril en nuestras páginas. Y por eso en 74 sale el Estandarte, de alguna manera. El Estandarte Católico, que fue el gran diario de la Iglesia Católica también del siglo XIX. Y es interesante lo que tú dices, porque la idea, como que por lo menos la que tengo yo del Estandarte, es que en realidad es un diario doctrinario, pero no. No, es un diario informativo, o sea, trata de luchar en la misma arena, digamos. Es doctrinario porque sí se mete en la por su, o sea, nace para defenderse. Tiene unas editoriales que ni Clarín después. Nace y claro, nace para defenderse, si eso es su nacimiento, ¿no es cierto? Es como me están atacando y con la revista católica no me puedo defender. Y por lo tanto, ¿cómo me defiendo si es a través de la prensa, donde se están dando las batallas? Nace el Estandarte para defenderse. Entonces, claro, tiene esto de defensa de la Iglesia, pero intenta ser un periódico como los periódicos que están en ese momento, que tienen que informar, que tienen que dar entretención. Entonces, por eso yo te digo que a los pocos años tiene que poner folletín, porque quiero llegar también a las mujeres y por lo tanto, entonces incorporo temática, incorporo secciones que tienen los otros periódicos. Aquí o te sumabas o te quedas fuera. Yo creo que esa es quizás la gran lección. Era el medio de comunicación y por lo tanto, si tú querías estar en esta arena discutiendo con otros, defendiéndote, etcétera, tenías que sumarte con todo lo que eso suponía. Claro, además porque la antigua escuela de pensamiento católico era, bueno, respondamos a través de los libros, pero parece que no funcionaba mucho. Fíjate que es interesante porque en la década como del 60, entre 40 y 50, el discurso que tiene la Iglesia sobre la lectura está enfocada en los libros. Principalmente está alterada porque se leen novelas, ¿ya? Entonces,
terrible porque las mujeres terminan histéricas, enfermas, etcétera, etcétera. Entonces, lo nocivo que es las malas lecturas. Pero ya, te digo, en la década del 60, principalmente Crescente Razzuri hace un discurso en la universidad, bueno, y habla del periódico católico, porque ya esto venía, es un tema que no solamente de Chile, es un tema a nivel iglesia universal, que hay como un interés por tener periódicos y, ¿no es cierto?, estar en la discusión. Y para eso, ¿no es cierto?, entonces ahora todo lo que tiene que ver con discurso sobre la lectura está centrado en el periódico. ¿Y por qué? Porque a mí me encanta la metáfora que hacía, porque decía, el periódico llega todos los días a tu casa. Es como el veneno que llegará todos los días. Entonces dice, gota a gota va corroyendo la piedra. Tenía razón. Tenía razón. Es una lectura fácil, rápida. Entonces, en fondo, a diferencia de lo otro que exigía tiempo, tiempo, disposición, dinero, esto en fondo la pobre gente pasaba por un almacén y ya se enteraba. Entonces si había ahí una crítica sobre la iglesia, la persona ya se infectaba con ese veneno. Entonces se cambió y es súper interesante porque ya después principalmente el discurso sobre la lectura es de la lectura de periódicos. Y que ahí obviamente suman que los periódicos, no sé, tienen novelas que son absolutamente inmorales, entonces imagínate, ya no tenía que comprar el libro de la novela, sino que iba dentro del periódico, doblemente peligroso, todo mal. Había también, creo recordar, corrígeme si me equivoco, pero también una crítica hacia la producción de la idea que estaba en el periódico, porque era mucho menos sofisticada que la que te podía generar el libro. Entonces también, en lo poco que recuerdo del argumento de la iglesia era, bueno, estos tipos básicamente escriben cualquier cosa, pero esa cualquier cosa nos ataca. Sí, en el fondo hay siempre en el discurso de la iglesia sobre la lectura está el tema de que la lectura tiene que ser algo provechoso, ¿ya? Tú te tienes que nutrir, o sea, y es divertido porque yo ahora lo pienso y uno hace lo mismo, ¿no? Cuando como papá dice a los niños, ¿por qué ven Instagram? Que siguen puras tonteras. Es que es lo mismo. O sea, yo me he sentido muchas veces como a Crescente Razzuri, ¿no? Diciéndole, pero vean, está bien, ocupa Instagram, pero ve algo interesante que te sirva. Pero me dice, ¿cuál es el problema con entretenerse? Sí, pero es que hay poco tiempo, entonces. Y fíjate que es lo mismo, porque te dicen, la lectura debe servir para cultivarte, para nutrirte, para ser mejor persona. Esto de perder el tiempo en eso, que es lo que hacía un poco la novela, fatal. Una discusión súper reciente incluso. ¿Tú crees que la prensa católica está también junto con el ferrocarril y junto con el Mercurio de Santiago en la idea de apoyar el Estado como progreso industrial y comercial? Porque eso es muy fuerte en el ferrocarril y en el Mercurio de Valparaíso, en el 19. De hecho, Santa Cruz y lo toma de Silva Castro, que lo toma de Donoso, que lo toman del prospecto del ferrocarril, que es vamos a ayudar a que el país progrese. Esto, cuando yo en docencia, digamos, lo comparo con un cambio copernicano en el periodismo actual, que no estamos para ayudar al Estado, los periodistas estamos para fiscalizarlo, es como adversarial hoy día. No sé si la Iglesia Católica piensa lo mismo, pero piensa hacerlo, por lo poco que he leído, desde la religión, o sea que también ellos ven a la religión como una cuestión de progreso y que sin la religión el progreso no funciona. Ya, yo creo que hay hartos temas. A ver, yo pienso de todas maneras que un periodo como el ferrocarril, incluso de lo que estamos hablando al comienzo, de su nombre, ¿no? Esto de comunicar la idea, de que en el fondo la inteligencia se unan, se comuniquen, qué sé yo, tiene que ver con esta idea ilustrada, podríamos decir, que ya está en Camilo Enrique, ¿no? En la Aurora, así. Pero ahora ilustrada con la revolución industrial europea, sabiendo que ocurrió, digamos, ya con trenes. Claro, pero en el fondo esta idea de que al final no puede haber un Estado moderno sin que las personas sepan, ¿no? Sepan lo que está ocurriendo, para, no sé, fiscalizar, como tú dices, pero en fondo es como tenemos que tener un espacio donde demos la opinión sobre los sucesos que están pasando. Yo creo que eso está en el ferrocarril sin duda, ¿ya? Y en ese tema de progresar es como
como yo te señalé hace unos minutos, era un interés de Juan Pablo Urzúa llegar a a un segmento social más amplio, porque él quería que leyeran. O sea, la lectura, y obviamente la lectura sobre lo que está pasando en nuestro país, sin duda es algo que para ellos es importante y constituye, yo siento, como quizás como te digo, como una base de un Estado moderno, ¿ya? No solamente la élite tiene que enterarse, sino que mientras más gente lea y por lo tanto más gente se informe, tanto mejor. Eso está súper presente en el ferrocarril. En la iglesia yo siento que es más que el Estado, claro, están haciendo una defensa de las costumbres y la moral. O sea, el Estado es católico, ¿no es cierto? Claro, entonces, y por lo tanto yo tengo que resguardar eso. De hecho, el Estado es el defensor de la fe constitucionalmente, y lo exigen, que haga su papel. Y de hecho, por eso, que cuando los impresos protestantes empiezan a invadir el espacio público, y ese espacio público es católico, tenemos un problema y la iglesia va a salir al tiro, ¿no es cierto?, a pedirle al Estado que en el fondo ponga un freno, porque el Estado es católico. Y entonces, en ese sentido, es como defender la catolicidad del Estado, ¿no? Y porque, obviamente, la catolicidad del Estado suponía buenas costumbres y suponía, ¿no es cierto?, un orden moral mejor para este Estado. O sea, en ese sentido, como que lo veo unido. Carolina, ¿qué sabemos de Juan Pablo Urzúa, el fundador del ferrocarril? No sabemos tanto, pero sí sabemos que, típico hombre decimonónico, ¿no? Hombre público, estudió en el Instituto Nacional, participa en varios periódicos, ¿ya? En periódicos, por ejemplo, Clarín, que era una publicación de la Juventud Liberal. Fue corresponsal del Mercurio Valparaíso, editor del Corsario. Participa en la administración pública también, en el gobierno de Montt, como administrador de los Correos Valparaíso, diputado suplente. Y en fondo sí, siempre fue un hombre de periódicos, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, después de que había fundado un diario, no le fue muy bien, dijo, en el fondo, voy a ir a Santiago, porque había fundado un periódico en Valparaíso. Claro, el Mercurio dice, voy a fundar un periódico en Santiago. Sí, se había peleado con Santos Tornero, de hecho, con el dueño del Mercurio de Valparaíso. Y lo interesante, yo encuentro, de él es su interés, como ahí podríamos decir, ¿no es cierto?, más moderno, de intentar hacer del periódico un órgano como para toda la sociedad chilena. A pesar de que él no se separaba del Partido Liberal, ¿no?, y de su esencia liberal, pero sí ese estaba en su anhelo, ¿no? Entonces el periódico no se transformaba en un folleto, un panfleto del Partido Liberal, sino que estaba por lo menos ese anhelo de llegar a más personas, y incluyó a grandes colaboradores, y lo interesante es que todos con más o menos el mismo perfil. Habían estudiado casi todo en el Instituto Nacional, habían ido a la Universidad de Chile, algunos abogados, eran políticos, historiadores, y entonces la verdad es que estaba la crème de la crème, encuentro, que participó en el ferrocarril. Y otro aspecto interesante del ferrocarril, que a veces pasa como de largo, es que es de Santiago. O sea, el diario grande que había hasta ese momento era el Mercurio de Valparaíso, esto es Santiago. Yo creo que Sarmiento trató en el prospecto que hace del progreso en la década del 30, Sarmiento dice, bueno, por fin tenemos un diario en la capital. También estaba peleando con la gente del Mercurio de Valparaíso, se viene para acá. Pero el ferrocarril es de Santiago, eso me parece súper interesante. Por ahí sale claro, que en Santiago es donde pasa todo, ¿no? Y que ellos van a dar las noticias de Santiago, porque a las provincias les interesa saber lo que está pasando en la capital, pues ahí está el poder político, el poder comercial, etcétera. Bueno, está esta famosa anécdota que la cuenta Silva Castro, de que al final cuando parte el Mercurio de Santiago, va Galvarino Gallardo. Galvarino Gallardo era entonces el director del ferrocarril, ya había fallecido Juan Pablo Urzúa, y ve que en el 901 empiezan a llegar muebles muy qué sé yo, valiosos al edificio del Mercurio de Santiago en Morandé con compañía, y dice,
voy a venir aquí para el remate cuando el Mercurio quiebra. ¿Qué impresión tienes tú del ocaso del ferrocarril? ¿Por qué terminas? De alguna manera deja de hacer lo que siempre hizo. ¿Qué crees tú que pasó? Es difícil dar como una, ¿no es cierto?, así como una sola explicación. Pero, mira, 1 o 2 años antes que aparezca el Mercurio de Santiago, ya el ferrocarril estaba súper mal económicamente. Eso se nota en su misma necesidad de publicidad que él dice, ¿no es cierto? Hay mucha, dentro del periódico empieza a haber publicidad para que la gente dé avisos, ponga avisos ahí. Y eso te habla de que estaban con poco aviso. Y bueno, le sale competencia también bastante, ¿no? Está el chileno y otras cosas bien entonces, populares. obviamente, ahí te habla de que teníamos como, ¿no es cierto?, un problema. Por lo tanto, ya iba como, yo siento que con problemas económicos de lectores, ¿no? Y viene un periódico que, claro, toma muchas cosas, por eso a mí me complicaba, ¿no? De que dijeran como, el Mercurio vino y eso fue la novedad total. Porque si uno ve los primeros años del Mercurio, tiene muchas cosas que eran del 19, muchas cosas que lo tenía el ferrocarril. Pero sí hay que considerar que venía, ¿no es cierto?, con un tema económico potente para hacer una espalda, justamente, para hacer muchas cosas. Y en la cabeza de Agustín Edwards estaba a hacer algo totalmente diferente. Que si bien al principio no se notó mucho, a los últimos años, ¿no es cierto?, algo que lo muestra muy bien es que en los últimos años el ferrocarril tenía 4 páginas y costaba lo mismo que el Mercurio que tenía 20. Entonces, claro, ahí tú dices, por eso, sí, tenía 4 páginas en 1911, ¿no es cierto? Y el otro, y costaba lo mismo que el ferrocarril, ¿no? O sea, el ferrocarril tenía 4 páginas y costaba lo mismo que el Mercurio que tenía 20. Es un gran indicador. ¿No es cierto? ¿Cómo lo lograste? Bueno, porque es que el Mercurio hacía a los suscriptores que se podían suscribir al Mercurio, a la Última Noticia y a la Zigzag. Y si tú te suscribías a las 3, tenías un descuento. Entonces, entiéndeme, eso sí que era realmente, le salió un competidor muy grande. Pero te digo que en cuanto a secciones, a temáticas, eran bastante parecidas. O sea, no sé, el deporte, la vida social, que se habla con el Mercurio, la gran innovación, pero es que el ferrocarril los tenía en los últimos años. Tenía vida social, tenía deporte. Entonces, yo creo que es más que nada que salieron muchos otros competidores. Quizás bajó su avisaje, bajó, ¿no es cierto?, fondo económicamente, y no fue capaz de hacerle la competencia a un periódico que venía con esta espalda y con tal nivel de innovaciones, pues, en el fondo tecnológicas, yo digo. ¿El estandarte católico cuándo termina? 2007. Pero no pasa el 20. O sea, no pasa el 20. ¿Y es moderno también? ¿El estandarte católico es moderno? Yo creo que sí, porque yo creo que es moderno cuando son capaces de adaptarse a los lectores y en el fondo a las necesidades que habían. Yo creo que si te quedas ¿cómo se dice? Conservando lo tuyo sin ninguna modificación, mueres. Y yo creo que el estandarte tenía esa capacidad de adaptarse y en ese sentido creo que puede ser moderno. Pero, claro, entiéndeme, quienes leían el estandarte, no sé si tú realmente si tú te querías informar mucho del tema capital, negocio, etcétera. No sé si era el Estandarte Católico el periódico que iba a comprar, a pesar que incluía esa información. Pero no era eso, porque no era eso tampoco su objetivo. O sea, al final igual, aunque intentó tener secciones distintas, su objetivo primero era la defensa de la religión y ¿no es cierto?, de la iglesia. Entonces, es una mezcla de tengo que adaptarme para estar vigente, para que me compren, para que me lean, ¿no es cierto?, para que pueda discutir con otros, pero mi objetivo final es la defensa de la iglesia, no informar a la sociedad. Y en eso, ponte tú, el ferrocarril fue interesante porque fue disminuyendo
con el paso del año, cuando ya estaba por, ¿no es cierto?, por terminar, fue disminuyendo se había transformado más que en un periódico noticioso en un periódico informativo. ¿Por qué? Porque como necesitaban dinero, había mucha, ¿no es cierto?, aviso, pero no había dinero para tener, ¿no es cierto?, reportero en noticias, ¿no es cierto? Tiene mucha más pauta publicitaria, diríamos ahora, que... Claro, porque necesitaba sobrevivir, que noticia. Entonces, y ahí tú te das cuenta que, claro, y en cambio... No, eso en el antiguo negocio de los diarios era matado, sí. Entonces, y el fondo, el Mercurio lanza con todo, soy un diario informativo. Entonces, yo creo que hay algo de eso, de la información, es muy moderno. Es de un periódico moderno. Y no sé si el estandarte tenía, ¿no es cierto?, tener la última información de, no sé, de lo que pasa en Europa o en América. No, porque no era tu objetivo primero. Y una última pregunta metodológica quizás. ¿Por qué tu artículo se llama El cuerpo de un diario moderno? ¿Qué es el cuerpo aquí? Ya, yo pensé en ese momento, ahí tomé un concepto que lo había visto en Bernardo Subercaseaux, que era, ¿no es cierto?, el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, el cuerpo es como la estructura, ¿ya? Y el alma, como lo que dice, ¿no?, el periódico. Pero yo quisiera pensar más, ¿no es cierto?, en como me quisiera quedar más en como las formas que tienen un objeto que transporta ideas, ¿ya? Porque para los lectores, y al final eso es lo que quizá yo después lo miré en la tesis doctoral, porque estaba ahí incipiente, pero era lo que me interesaba, que al final los lectores leen, ¿no es cierto? O sea, te informas de las ideas que hay, pero todo lo que tiene que ver con la forma, la distribución, cómo se habla, las palabras, el uso, como diagramas, también es lectura, también tiene una intención y una intención real por parte del periódico que habla de a quienes quieres llegar, ¿no es cierto? No sé, la lectura popular que habla de una manera popular para llegar a cierto segmento, el mismo chileno, ¿no es cierto? Entonces, cómo adapta el vocabulario, eso tiene que ver también con la forma. Como diagramas, si la editorial está adelante o atrás, eso tiene que ver con una intención y esa intención la leen los lectores. Y yo creo que eso es tan importante como lo que dice. Carolina Cherniawski, muchísimas gracias por haber venido a Museo de Prensa Podcast. Gracias a ti, Alfredo. Las palabras escritas en la prensa no se las lleva el viento, se archivan, se reinterpretan, nos siguen hablando. Gracias por escuchar Museo de Prensa UDP, el podcast donde buscamos traer el pasado del periodismo al presente. Muchas gracias a Carolina y a ustedes los oyentes por acompañarnos en esta ocasión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X como Museo de Prensa UDP. Nos vemos en el próximo capítulo.